Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de por qué las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí son tan inútiles, sobre todo teniendo presente lo bien equipadas que están. Antes de comenzar con el vídeo en cuestión, vamos a hacer un pequeño análisis general de lo que es Arabia Saudí. Arabia Saudí es un país enormemente rico, con una población bastante importante, más de 30 millones de habitantes, además una población muy joven. Arabia Saudí, aparte de tener un Producto Interior Bruto bastante elevado, tiene una riqueza monumental gracias al petróleo. El petróleo en Arabia Saudí lo explota una compañía nacional que se llama Aramco. Esta compañía obviamente se queda con todo el beneficio del petróleo. El petróleo de Arabia Saudí, el beneficio que produce, no va a parar a compañías petrolíferas extranjeras. De hecho, la propia Aramco tiene el récord mundial de una empresa de beneficio neto en un solo año, que es de 130.000 millones de dólares. No hablo de ingreso, hablo de beneficio neto. Como os podéis imaginar, 130.000 millones de dólares es una auténtica salvajada, y ese dinero lo tiene Arabia Saudí, amén de luego todo lo que ella como país pueda generar. Pero solamente con el dinero del petróleo ya os podéis imaginar que Arabia Saudí puede hacer lo que quiera, y ha hecho lo que ha querido, y esto ha incluido dotar a sus fuerzas armadas con unos medios, unos equipos y unas armas realmente espectaculares. Pero claro, la pregunta es obvia: si tan poderoso es el ejército saudí, ¿por qué son tan inútiles combatiendo? Pues es lo que vamos a analizar en este vídeo. Y las causas de que Arabia Saudí, o sus fuerzas armadas en este caso, sean tan inútiles en el campo de batalla, viene dada por tres factores fundamentales. Uno, en concreto, de la propia Arabia Saudí, y los otros dos bastante generales a todas las monarquías absolutistas y regímenes autoritarios, sobre todo en el mundo árabe. ¿Por cuál queréis que empecemos? ¿Empezamos por el particular o por los generales? Vamos a empezar, si queréis, por los generales. En primer lugar, y esto no es solamente cuestión de Arabia Saudí, sino que se extiende a otro tipo de regímenes poco democráticos, y desgraciadamente cada vez se extiende más a regímenes democráticos, como estamos viendo en Estados Unidos en los últimos años o ahora mismo en España. En Arabia Saudí, los generales que mandan las unidades, los coroneles, no están ahí porque sean los mejores, están ahí porque son los más leales al régimen. Esto obviamente al ejército le quita unas capacidades operativas, unas capacidades de desarrollar operaciones muy importantes, porque tú al frente de una unidad de combate de Arabia Saudí no has puesto al mejor oficial que te ha salido de la academia, que por cierto, los oficiales saudíes se entrenan en academias de ejércitos de la OTAN como España o como el Reino Unido. Es decir, no reciben una mala formación militar precisamente. Pero claro, esto no es el condicionante para mandar una unidad de combate en Arabia Saudí. El condicionante para mandar un regimiento, mandar una brigada, es simple y llanamente ser leal, en este caso, a la monarquía saudí. Por lo tanto, a la hora de combatir, las unidades se ven afectadas, y se ven afectadas de forma grave, porque además, normalmente los más leales al régimen suelen ser también los más inútiles. Y esto, por ejemplo, lo vemos en España prácticamente todos los días. En segundo lugar, hay otro problema que afecta en general al mundo árabe, y es una carencia importante de lo que nosotros podríamos denominar la disciplina occidental. Al final, esto es un concepto que viene de miles de años atrás y que no se cambia de la noche a la mañana. Nosotros tenemos la estructura militar que tenemos porque tenemos una cultura grecorromana que es la que nos ha formado y nos ha dado razón de ser. Nosotros venimos de las falanges griegas, venimos del orden militar espartano y venimos de las legiones romanas. Todo esto ha tenido una evolución a lo largo de los siglos, pero le ha dado una disciplina, le ha dado un concepto a los militares occidentales que no tienen los militares del resto del mundo. Porque una cosa es que tú aceptes las órdenes de un superior, y otra cosa es que tú tengas, desde el momento que naces, ya introducido en tu ser, introducido en tu mente, lo que es la disciplina militar
y lo que es el comportamiento militar. Y esto es muy importante. Tú a cualquier país del mundo, sea el que sea, le puedes enseñar que hay que respetar si eres soldado al cabo, el cabo al sargento y el sargento al teniente, pero una cosa es enseñarlo y otra cosa tenerlo ya asumido. Y esa tradición militar que tiene Occidente no se da en los ejércitos árabes y no se da en muchos otros ejércitos del mundo. En la forma en la que lo estoy explicando, no que te enseñe a respetar a un superior, sino que tú ya tengas inculcado esa forma de ser, de pensar, de desarrollarte. En los ejércitos árabes y en otros ejércitos os puedo asegurar que lo que en Occidente se da por hecho y por supuesto, allí no se da por hecho ni se da por supuesto. A estos dos aspectos, el aspecto de la disciplina y el aspecto de las unidades, en Arabia Saudí hay que añadirle un tercer aspecto, que es el aspecto del lujo. ¿El lujo? Sí, el lujo. Diréis, ¿qué tiene que ver el lujo con el ejército saudí? Pues os voy a quedar un poquito anonadados. Pero en Arabia Saudí los cuarteles militares son auténticos palacios. Son auténticos palacios. El nivel de comodidad, de confort, de elegancia, de dinero que ha invertido en esos cuarteles militares, a nosotros directamente nos parecería obsceno. No os penséis que los saudíes en su ejército están metidos en barracones o, como pasa aquí en España, se han construido naves de 2 plantas para alojar a la tropa. No, ni mucho menos. Los cuarteles militares, algunos de ellos, son auténticos palacios que no tendrían que envidiar absolutamente nada al Palacio Real en España o a San Lorenzo del Escorial o a cualquiera de los mejores sitios que tenemos en nuestra nación. Este lujo, al final, ha hecho que el soldado saudí interprete el ejército como una forma de cobrar dinero, como una forma de, digamos, tener un futuro, pero que no lo asocie a lo que lo asociamos en Occidente, que es al sacrificio, que es a la entrega, al patriotismo, a dar lo que tienes en aras de un bien mayor, de un bien común, y por supuesto, ha hecho que los soldados saudíes, y sobre todo los oficiales saudíes, se conviertan, hablando en plata, en unas nenazas. Y os pongo un ejemplo. Es enormemente habitual que en Arabia Saudí la instrucción de las compañías las hagan sin sus tenientes y sus capitanes, porque los oficiales dicen que hace mucho calor y no saben hacer instrucción, se quedan en sus formidables y bien decorados despachos. Esto es así, señores, esto sería impensable en España, pero esto pasa y pasa muchísimo en Arabia Saudí, que es extensible al resto de los ejércitos. Entonces, claro, como decía el refrán popular, se junta el hambre y las ganas de comer. Tenemos, por un lado, una falta de disciplina tradicional, histórica, por costumbres y por condicionantes geopolíticos que han evolucionado a lo largo de los siglos. Tenemos, por otro lado, que los mandos militares están ahí por ser leales al régimen, no por ser los mejores. Y en tercer lugar tenemos este hecho de la riqueza saudí que ha llevado a que el ejército pues sean prácticamente unas señoritas y no sean ejércitos como por ejemplo los ejércitos occidentales. Os voy a decir una frase que pronunció en una entrevista Mohammed bin Salman, que estáis viendo en vuestras pantallas, el heredero al trono de Arabia Saudí y de facto ahora mismo el que gobierna y el que manda en Arabia Saudí. Y él dijo que no le gustaba que entrase en un cuartel militar de Arabia Saudí y estuviese enormemente decorado con todo tipo de lujo, y si entrabas en un cuartel militar de Estados Unidos, los soldados vivían y dormían en barracones de chapa. Esto lo dijo el príncipe heredero al trono y de facto rey en funciones de Arabia Saudí, el señor Mohammed bin Salman, que por cierto está cambiando muchísimo el país y que ahora mismo es uno de los mayores líderes mundiales que ocupa un cargo y que quiere hacer algo en ese cargo. Y es un reflejo de la realidad de Arabia Saudí. Si miráis el ejército de Arabia Saudí o sus fuerzas armadas, no solamente es todo juguetito nuevo, sino que además tiene una potencia bestial. Por ejemplo, su fuerza aérea, F-15, de todos los modelos, Eurofighter, y como aviones de ataque a tierra, los Panavia Tornado. Anteriormente tenían los F-5, que luego fueron sustituidos por los Eurofighter. Como veis, una fuerza aérea demencial.
demencial. Juntan Eurofighter con los F-15. Superioridad aérea y capacidad de bombardero por doquier. Arrasarían a cualquiera. De hecho, hasta la llegada de los F-35 a Israel, Arabia Saudí con los F-15 y con los Eurofighter tenían mucha mejor fuerza aérea que la israelí, porque Arabia Saudí, señores, también tiene AWACS. Sí, también tiene AWACS. Por cierto, voy a contar una anécdota. Los AWACS de Arabia Saudí, que se vendió a Estados Unidos y que son los mismos que utiliza Estados Unidos y que utiliza la OTAN, tienen ese contrato, un condicionante firmado, en el cual cada vez que los saudíes vuelan su AWACS, tienen que llevar a un soldado estadounidense, a un técnico estadounidense en ese AWACS. Todos los fantasmas estos que decís que si el material de Estados Unidos y boicot y que no se puede utilizar y que no te da permiso y todas estas tonterías que tenéis en la cabeza y que a mí me tenéis ya hasta los copuntojones y un poco más arriba de vuestro retraso mental, todas estas subnormalidades, y así que os dais de baja porque no os quiero en el canal, me tenéis hasta los mismísimos, demuestran que hay mucha tontería y muy pocas realidades. Y que yo sepa, pues claro, si eso yo lo sabe todo el mundo, pues menos todo el mundo que se quiera informar, de que Arabia Saudí, cuando compró los AWACS, accedió a esta petición de Estados Unidos de que siempre que volase un AWACS tenía que llevar a un militar de Estados Unidos a bordo, pues imaginaros todo el cuento chino y todas las falacias que decís acerca de Estados Unidos y el boicot de sus armas y demás. Esto en primer lugar. Continuando con el ejército del aire, Arabia Saudí dispone de una buena flota de Hércules, también dispone de aviones tipo Elin y Singin, y por supuesto, como no, la aviación VIP es todo un lujo. Pero si miráis a su ejército de tierra, 3/4 partes lo mismo. Abrams por todos lados, miles y miles de vehículos blindados de ruedas, por supuesto Black Hawk, Chinook, helicópteros de ataque Apache, creo que es la segunda mayor flota que hay después de la propia de Estados Unidos. Un ejército de tierra espectacular, y por supuesto con la mejor artillería posible, incluido sistemas como el Casar francés. Y su armada sí que es cierto que, digamos, de las tres ramas, ha sido la que menos capacidad ha tenido. Por ejemplo, Arabia Saudí no tiene submarinos, es uno de sus puntos débiles, no tiene submarinos. Y respecto a su flota, pues básicamente hay algunas fragatas tipo Lafayette francesas, a las cuales se ha modificado para disparar misiles antiaéreos, y el resto son corbetas y patrulleros. La armada saudí en este aspecto sí que está más atrasada, y ahora con la adquisición de las Avantes no mejora mucho. También es verdad que tenemos que mirar el mapa Arabia Saudí. Arabia Saudí no tiene una salida clara al océano. Arabia Saudí tiene básicamente dos mares muy estrechos, el Golfo Pérsico a un lado, el Mar Rojo a otro, que no te da para tener portaaviones, destructores, fragatas, digamos que no es el mejor entorno marítimo para operar este tipo de buques. Entonces también que la Armada Saudí no tenga grandes buques de superficie es entendible. Lo que no es entendible es que no se haya dotado nunca de submarino, pero bueno, habrá diversos condicionantes que han llevado a esta decisión, no solamente una cuestión militar, porque dinero obviamente tienen para comprar los submarinos que quieran. Como veis, un ejército muy poderoso, muy capaz, pero con tres gravísimos problemas. Un problema de disciplina, un problema de mando de las unidades y, por supuesto, un problema de la propia concepción de las Fuerzas Armadas. Tanto dinero y tanto lujo ha llevado a que los soldados saudíes sean unos auténticos señoritos. Por eso, cuando han tenido que intervenir, no solo en la guerra contra los israelíes, en las que han participado, sino también la última más reciente con Yemen, pues tiran de aviación, que tienen mucha y muy buena, tiran de misiles y de bombas, que tienen para aburrir, pero sus tropas no han podido hacer absolutamente nada. De hecho, incluso los yemeníes han llegado a atacar ciudades dentro del propio territorio saudí. Desastre mayúsculo del ejército saudí. Es increíble para cualquier analista militar que no entienda de lo que es el ejército saudí, de cómo está conformado, tanto el ejército saudí como los ejércitos árabes por extensión, y que mire sobre el papel lo que tiene el ejército saudí. Se quedará enormemente sorprendido. Y los factores son estos tres que os he explicado. ¿Esto puede cambiar en el futuro? Yo creo que no.
Es cierto que, como os he hablado, Mohammed bin Salman está cambiando toda Arabia Saudí y está convirtiendo a Arabia Saudí en una gran potencia mundial. Y es cierto que este tío tiene las cosas muy claras, hablando en plata. Pero una cosa es cambiar leyes y otra cosa es cambiar la estructura y la mentalidad. Eso es más complicado y eso requiere generaciones. Yo personalmente creo que no va a conseguir crear un ejército como los ejércitos occidentales, pero al menos intentarlo si es cierto que lo va a intentar. Y otra cosa negativa que está intentando corregir, pero que no puede hacer, entre otras cosas, por falta de técnico, porque en Arabia Saudí en las escuelas es más importante estudiar el Corán que estudiar una ingeniería, por ejemplo, es la fabricación de armamento. Y aunque Arabia Saudí ha sido capaz de producir algunos vehículos blindados, incluso vehículos de combate de infantería sobre ruedas, y ha intentado hacer ciertas cosas, por ejemplo, el acuerdo de compra de corbetas con Avanti incluía también transferencia naval de tecnologías navales, no solamente para fabricar buques, sino mantenimiento, astilleros y demás. Ha intentado llegar a algún acuerdo con Antonov para producir de forma local aviones de transporte de esta compañía ucraniana. Lo cierto es que Arabia Saudí tiene gravísimos problemas para producir armamento propio, lo cual solamente se explica por la falta de ingenieros, de técnicos, de especialistas, de científicos para producir este tipo de armas, porque obviamente dinero para desarrollarlas tiene de sobra. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya aclarado un poquito más por qué el ejército saudí es tan desastroso, algo que podéis extender a todos los países árabes y también a otros países en el resto del mundo, ya sea también donde sean estos países. Y por supuesto que os haya quedado claro que comprar un arma o tener un sistema realmente espectacular no te sirve para nada. Y vemos con Arabia Saudí casi un centenar de Apache, Black Hawk por todos lados, Eurofighter, F-15 y ni siquiera son capaces de proteger su propio país de 4 guerrilleros casi en taparrabo como son los hutíes, que dan de sí lo que dan de sí más allá de las películas que nos quieran contar y que básicamente son una extensión de Irán y lo usan y hacen porque Irán les está apoyando y se lo está suministrando, porque los hutíes lo único que son capaces de fabricar es queso de cabra, ya está. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.